Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a continuar compartiendo mis impresiones personales sobre la obra de María Zambrano, que estoy releyendo y estudiando, El hombre y lo divino. Poeta será siempre aquel que no se pone a salvo de sufrir la inacabable persecución. Y es natural y hasta justo que mire con recelo a quien no sólo parece haberse librado de ese sufrir, sino que se lanza a perseguir, sino que se lanza incluso a perseguir de esa extraña manera que es inquirir las razones de las cosas. La música vence al silencio antes que el logos. La música triunfa sobre el silencio antes del logos. Filósofo y poeta disputan el rol de hablar en nombre de la divinidad. Sin Dios revelado, la confrontación está garantizada. Sin Dios revelado, la confrontación entre el filósofo y el poeta está garantizada, dice María Zambrano. Es un poco esa, lo vemos en la mentalidad cientifista o cuasi cientifista que tienen hoy en día algunas personas, y la otra mentalidad que se abre a algún tipo eh, de percepción espiritual de la realidad. Hay una confrontación entre ellos, ¿no? Fijaos, por ejemplo, que hay incluso gente, y se llega a los extremos de, como leía no hace mucho, de decir que la psicología es una secta. Ya llegan ya no solo no se limitan a criticar el psicoanálisis, por ejemplo, sino toda la psicología. Y son estos terraplanistas mentales, aunque sus rivales son precisamente los terraplanistas. La manera en la que ellos piensan pues es muy burda, muy superficial, ¿no? Y dicen, suelen repetir eso de que porque hay cosas que son innegables, 2 más 2 son 4. Y al defender la ciencia con esa afirmación, se están poniendo en evidencia. Porque como bien decía Dostoyevsky, eso no es más que la constatación de lo evidente. La ciencia es mucho más que eso. O sea, la ciencia resulta que es 2 más 2 son 4. Eso es la ciencia. Poca cosa es la ciencia, porque eso lo sabemos todo. No nos hace falta ser científico ni tener fe en los científicos para saber que 2 más 2 son 4. Entonces eso es una falacia que se repite. Esa es la constatación de lo evidente. Eso no solo no es la ciencia, sino que ni siquiera es la matemática. Y esto es un punto también importante de esta obra de María Zambrano. La matemática, el arte y la ciencia matemática en Pitágoras y en los pitagóricos era mucho más de lo que a partir de Aristóteles empezó a reducirse. Esa es una idea que yo entiendo que se desprende del texto de María Zambrano. Bueno, como comentaba, filósofo y poeta se disputan el rol de hablar en nombre de la divinidad. Ahí tenemos al poeta Hölderlin, ¿no? Que dice eso de que aquello que permanece lo fundan los poetas. Por lo tanto, ya un poeta no es ningún payaso que entretiene del circo cotidiano del mundo, sino que es alguien que ofrenda algo trascendente. Como decía poesía es un arma cargada de futuro, como decía ese poeta que no recuerdo el nombre, el poeta vasco. Y nos habla también María Zambrano de la victoria de la filosofía, es el apeirón. Nos habla del apeirón.
escuchemos la voz de los super tacañones, como diría la inolvidable Mayra Gómez Ken. Los super tacañones en este caso es el cementerio, que decía Julio Cortázar, diccionario de filosofía, biblioteca en Larousse. Busquemos a Peirón. Véase Anaximandro. Bueno, Anaximandro es el que trata este tema. Anaximandro, filósofo presocrático griego, discípulo de Tales de Mileto, uno de los sabios de los siete sabios, según cuentan. Nacido igualmente en Mileto en el año 610, es decir, un filósofo presocrático, su tratado sobre la naturaleza está considerada la primera obra filosófica de Occidente y el primer escrito griego en prosa. La obra pretendía ser una historia etnográfica, geográfica y cultural del mundo, desde sus orígenes hasta su época. En ese tratado aparecen dos términos de singular trascendencia para la primera filosofía griega: arqué, identificado como el principio constitutivo de la naturaleza, arqué es el principio constitutivo de la naturaleza, y apeirón, el elemento ilimitado y original del que provienen todas las cosas. Elemento ilimitado y original del que provienen todas las cosas. Rechazando la doctrina de Tales, Anaximandro sostuvo que el principio de todas las cosas no podía ser el agua ni ningún elemento material, sino algo indefinido que contuviera todas las propiedades de las cosas materiales a un tiempo y que a la vez no se identificase con ninguna de ellas. En ese elemento se convertirían todas las cosas al disolverse de nuevo. Las cuatro realidades que son contrarias de dos en dos se oponen y entran en un conflicto que separa a los contrarios. En la cosmogonía de Anaximandro, el calor y el frío se separaron de la sustancia primitiva. El calor en rotación originó una esfera de fuego que rodeaba el vapor. Al vapor que a su vez rodeaba a la Tierra, se escindió esta esfera y surgieron el Sol, la Luna y las estrellas en círculos separados y a diferentes alturas. Estos círculos son como ruedas que giran en torno a la Tierra, envueltos en tubos de niebla con agujeros por donde se hacen visibles los cuerpos celestes. El Sol es del mismo tamaño que la Tierra. Así lo pensaba Anaximandro. Y ésta pende en el espacio como un cilindro que flota equidistante de todo en medio del cosmos, por lo que no necesita de ningún soporte. De la Tierra y en un periodo de calor nacieron los hombres. De seres semejantes a los peces nacieron los hombres, de seres semejantes a los peces. Primer esbozo de que este es el primer esbozo de una teoría evolutiva sobre el origen de los seres, evidentemente. Bueno, pues esto se dice de Anaximandro y de la Peirón. Elemento ilimitado y original del que provienen todas las cosas. Filosófico es el preguntar y poético el hallazgo. Una frase también muy conocida de María Zambrano. El poeta parte del hallazgo, parte de la plenitud, parte de la aceptación. Tiene una actitud expansiva, no dubitativa, conforme con todo aquello con lo cual interactúa. El filósofo se ubica desde una perspectiva observadora, que pregunta, que busca una respuesta, que busca descifrar un enigma, que busca un uno, que como ya comentaba en vídeos anteriores, la búsqueda de ese uno, de ese Mr. X, que lo domina todo, eliminando todo tipo de oposición. Esa búsqueda pues es predisponernos a desechar todo lo que está en relación con la sombra, con lo que queda en la aurora.
con lo que queda en la penumbra, con los ínferos del alma, como dice María Zambrano. Pero el oscuro Apeirón fue bien pronto abandonado. Veremos a ver qué sucede. Lo sustituye el uno de Parménides. Lo sustituye el uno de Parménides, dice María Zambrano. O sea, es importante para el poeta, es la diversidad, es la multiplicidad, es la infinitud, todo lo variopinto de la creación, aquello en lo que, con lo cual él interactúa, aquello que él acepta. No le interesa el uno, le interesa la multiplicidad. Sin embargo, por algún motivo el filósofo busca un denominador común, ese uno esencial, original, precursor, ese denominador común. Bueno, el capítulo quinto se titula precisamente se titula La condenación aristotélica de los pitagóricos. Aquí Aristóteles parece que no simpatizaba con los discípulos de Pitágoras y con la idea que antes comentaba de la ciencia y del arte, de la matemática que tenía este filósofo griego. ¿Qué es lo más sabio? Solía comentar Pitágoras. ¿Qué es lo más sabio? El número es lo más sabio. Fijaos que en poesía números también se le llama a los versos. Métrica. Métrica viene de metro, de medir. Es importante saberlo, como la música, el compás, el ritmo. De ahí esa relación, ese matrimonio bien avenido que se da entre la poesía y la música, porque en ambos se rige el número, rige la métrica, que es la armonía, que no, aunque se diga métrica, que de ahí viene metro, no se refiere a algo limitado, a algo controlado, a algo especulativo, a algo que tenga relación con la estadística, que es lo que hoy prima socialmente. No se refiere a eso. Para Pitágoras, pues en la música tenía relación con las estrellas, con el infinito. Eh, Era una visión de la métrica que no se limitaba, que no buscaba un control, que no era especulativa. ¿Qué es lo más sabio? Dice Pitágoras. El número. ¿Qué es lo más bello? La armonía. Esto dicen los pitagóricos. Para Heráclito, filosofía era sagrada. La filosofía era sagrada para Heráclito, no un método. Esto es una actitud que va a cambiar a partir de los filósofos post-socráticos. La filosofía es algo sagrado, es algo, no es una especulación para acceder a una verdad de la cual, de cuyo conocimiento carecemos. Esa no era la perspectiva que tenían los filósofos presocráticos. Por lo tanto, hay una relación en estos presocráticos de filosofía con mística, con poesía, con música, con algo vital, con algo, con el arte, que es relación que se va a romper en gran medida posteriormente, especialmente cuando Platón
destierre de su imaginaria república, de su república ideal, destierre a todos los poetas. Número es medida, un género de razón. Los vencidos, los pitagóricos, son plagiados. Los que pierden, ha dicho más de una vez María Zambrano, aquellos que son derrotados son plagiados, igual que Franco, el franquismo, pues plagia algunas ideas revolucionarias de la república que ha sido derrotada. Hay que modernizar al país, hay que industrializarlo, hay que poner un método educativo que llegue a niños y niñas para que aprendan a leer. Todo eso lo ha tomado él del régimen anterior. Entonces los derrotados son plagiados. Los vencidos, los pitagóricos, son plagiados y adaptados a la dialéctica aristotélica. Si algo permanece de aquellos que han sido vencidos, pues se puede ir distorsionándolo para interpretarlo de la manera que nos interesa a los vencedores, ¿no? Lo vamos manipulando y así vamos dando una impresión diferente de lo que ellos han dicho. La semilla órfica y pitagórica en el ámbito aristotélico nacería en otro suelo, en el ámbito aristotélico. En el ámbito aristotélico, la dialéctica de Aristóteles iba a nacer esa semilla órfica y pitagórica. Evidentemente, ya las cosas han cambiado. Y lo órfico y lo pitagórico no se va a expresar en su primera pretensión. El Platón filósofo condena al Platón poeta. Poeta era también Platón, evidentemente, de ahí su facilidad para crear parábolas, mitos como el de la caverna platónica, los recursos que él utiliza, creando esos diálogos para a través de ellos transmitir su filosofía. Por lo tanto, cuando él expulsa a los poetas de esa república ideal, pues se está refiriendo a un supuesto mal. Los poetas el que quiere una realidad controlada y los poetas fantasean aparentemente y dan explicaciones que no son aceptadas por una mente inquisitiva que busca la comprensión precisa de las cosas. Recordemos que también Rousseau expulsa de su estado ideal a todos los artistas. Dice que los artistas, claro, los artistas ya se han convertido en una especie de payasos o de narcisistas, como decía bien el mismo Lev Tolstoy. El artista en la época contemporánea se pone delante de su obra creador, de su obra, de su propia obra, y le hace sombra a su propia obra. Se convierte en un exhibicionista, ya se segrega de la comunidad. Entonces ya el artista se convierte en una vedette. Pero eso no es... lo importante no es el artista, lo importante es el arte. Y el artista es como una especie de sacerdote que conecta eh, con, eh, con algo que le invita a transmitir algo que trasciende un mundo que se repite inexorablemente una y otra vez. El arte, por lo tanto, es un activo. El arte es revolucionario, verdaderamente, en el sentido en que cuestiona eh,
la sociedad estancada. Bueno, como comentaba, el Platón filósofo condena al Platón poeta, se sacrifica. Recordamos eso que Nietzsche también recordaba en el origen de la tragedia, el nacimiento de la tragedia, de cómo Sócrates parece que recibe la visita de algún ente angelical que le está en sueños, le anima a que se dedique a la música. Sócrates, dedícate a la música, Sócrates. Pero Sócrates no hace caso, parece ser, ¿no? Entonces, esto también, Platón, su discípulo, pues parece que también cae en el mismo supuesto error de sacrificar la música, la poesía, el arte, para entregarse plenamente al pensamiento especulativo. El Platón filósofo condena al Platón poeta, es su sacrificio, es su búsqueda del uno. Y como poesía es diversidad, es multiplicidad, pues por lo tanto hay que sacrificar para buscar algo más preciso, más concreto, un camino que a través del cual se pueda transitar, porque ese mundo infinito, ese mundo al cual nos invita el poeta, nos causa, nos sobrecoge, nos impresiona y nos puede producir temor, mientras que lo especulativo, lo estadístico, lo inquisitorial, pues es algo que está más bajo nuestro control. Por lo tanto, es más fácil que eso nos seduzca. A quien tenga una mentalidad filosófica, está más expuesto a ser seducido por esta actitud reduccionista desde mi punto de vista, que acaba negando el arte, la poesía, la música, la mística, todo tipo de perspectiva espiritual de la vida, más allá del bien y del mal y de los dioses y de los demonios. La vida del hombre sobre la tierra, la vida del hombre sobre la tierra aspiraba a ser un reflejo de la vida en el cielo. Así acontecía durante muchos siglos, en muchas civilizaciones, también en la Grecia presocrática, parece ser, en Egipto, en Irán, en Persia, en la India, etcétera. La vida del hombre sobre la tierra aspiraba, de hecho esta idea todavía está presente, ¿no? De esta de traer el cielo a la tierra para así vivir en esa santidad, en esa plenitud, en esa perfección en el cual se vive en ese supuesto paraíso celestial. La vida del hombre sobre la tierra aspiraba a ser un reflejo de la vida en el cielo, independientemente de que ese cielo fuera un referente imaginado o fuera una realidad incuestionada. En los presocráticos el saber no emerge de una pregunta, sino de una respuesta. Es decir, los presocráticos parecen recordarnos más a la disposición del poeta, del artista, del místico, que a la del filósofo, tal como lo vamos a entender a partir de Platón. En los filósofos presocráticos el saber no emerge de una pregunta, sino de una respuesta. De ahí que filósofos como Empédocles, por ejemplo, pues sean también poetas. Eh, o Pitágoras, Tales de Mileto, pues también eran famosos como personas que versadas en las artes y en prácticas espirituales. La matemática se hace una fe con Pitágoras. La matemática es algo, fijaos que la idea de matemática se ha ido transformando por completo, con el ejemplo que antes al principio ponía de eh, la constatación de lo evidente.
Hoy en día se percibe a la ciencia matemática como la constatación de lo evidente, como bien decía Dostoyevsky, pero la matemática es mucho más que todo eso. En las matemáticas también hay misterio, también está en relación con la música, que es la armonía, la métrica. ¿Cómo no va a estar en relación la métrica, el arte de componer versos, cuando métrica viene precisamente, es un término, es una expresión que habla de números, que habla de medir, que habla de cálculo? Entonces hay esa relación que ya nos resulta cada vez más difícil aceptar, comprender. La matemática se hace una fe con Pitágoras. Es fe porque se fundamenta en una certeza irrefutable. Por eso es fe. ¿Qué es una fe? Una fe no es una fe ciega, no es una apuesta ciega. También el sentido de fe va a ir cambiando. Cuando se impone la mentalidad racionalista, especulativa, materialista, en el peor de los sentidos, no en el sentido en el que María Zambrano entiende el valor de la palabra materia, que viene de madre, no en ese sentido. Cuando se impone esta perspectiva tan reduccionista desde mi punto de vista, pues la idea de fe se convierte está en relación ya con algo que casi parece superchería, ¿no? Como una fe ciega, como una huida de la realidad, no como, no como un encuentro con ella. Ya, sin embargo, seguimos usando, el sentido no se pierde todavía del todo. Tengo fe en mí, tengo fe en mí. El joven puede decir, tengo fe en mi futuro, tengo fe en esto que he emprendido, tengo fe y por eso, ¿quiénes son los que triunfan, los que ganan, los que progresan? Los que tienen fe, los que son movidos por esa certidumbre. Eso es fe verdaderamente. Es una cosa que tiene valor efectivo en la vida cotidiana, más allá de la fe espiritual, de la fe en la divinidad, etcétera, etcétera. Es una herramienta eficiente para todo tipo de proyectos eh, de cualquier persona. La matemática se hace una fe con Pitágoras. Voluntad, ley, a eso se eleva la matemática. La matemática se eleva a la ley, la matemática se eleva a la voluntad, la matemática se comprende, se convierte, por lo tanto, eh, en algo, en un referente para, para el hombre que se forma. Padecer el tiempo es recorrerlo, recorrerlo sin ahorrar abismo alguno. Padecer el tiempo es recorrerlo sin ahorrar abismo alguno. Definirlo es hacer historia. Definirlo es hacer historia. ¿Qué es historia? Es una idea complicada de entender cuando habla de ella María Zambrano, porque, y sobre todo, principalmente tal vez por eso de que, como bien decía ella en El sueño creador, el hombre está en proceso de nacer, y si está en proceso de nacer es que ningún elemento de la realidad cotidiana en la que vivimos ha nacido, y por lo tanto la historia tampoco lo ha hecho verdaderamente. Es un esbozo. Lo que la historia, tal como la conocemos, es un esbozo de la verdadera historia, que aún está latente, que aún no ha nacido verdaderamente. Padecer el tiempo es recorrerlo sin ahorrar abismo alguno. Esto está como más en relación con fluir con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza. No significa que no haya una progresión,
sintonizando con esos ciclos. No significa eso. En cambio, definir el tiempo es hacer historia. Hacemos historia porque ya hacemos algo que no se ha hecho durante miles y miles y miles de años. Lo hacemos desde hace algunos siglos. Vamos contando los días, los años, los meses, los siglos. Entonces ya estamos especulando, ya el número se reduce a lo mínimo y, y impone una dictadura numérica que no es la de la matemática pitagórica. Orfeo es poeta, más que por decir, por su acción. Orfeo es poeta, no por lo que diga, sino por lo que hace, en sus mitos, en cómo busca en los infiernos rescatar a su amada Eurídice, a través de la música, cómo el músico puede llegar a esos infiernos del alma, porque, como dice María Zambrano, justamente del infierno viene la música. No el infierno como castigo divino, sino el infierno que está en relación con esas sombras que han sido desechadas, tal como ese rey sol que emerge impetuoso, desecha todo elemento auroral. Orfeo es poeta más que por decir y por su acción. La palabra, y con esto voy a poner término a este vídeo, la palabra siempre precipita el tiempo. La palabra siempre precipita el tiempo. La música lo obedece con cierto engaño. La música lo obedece al tiempo con cierto engaño, pues va en busca del éxtasis. El tiempo es el hábitat natural del hombre, eso dice María Zambrano. Y por lo tanto hay que amar a ese hábitat que nos acoge. No estar confrontado con él, como no hay que estar confrontado con la naturaleza de la cual somos partícipes. La palabra siempre precipita el tiempo. La palabra es peligrosa. Cuando la palabra no es esa expresión de amor que supuestamente lo es en el principio. En el principio fue el verbo, en el principio fue la comunicación, en el principio fue el diálogo. Diálogo es amor, encuentro amoroso entre los elementos de la creación. Ya ese uno no es tal uno, sino que es diversidad, multiplicidad. Y a través del amor, a través de la palabra, a través del diálogo, a través de la comunicación, se manifiesta ese sentimiento que los une, esa armonía, ese amor. Pero cuando la palabra se convierte en obstáculo, en oposición, como lo era el cuerpo, lo veíamos en el vídeo precedente, pues entonces es un arma de confrontación, que es lo que es el uso que se ha normalizado de la palabra. Juzgamos y condenamos con la palabra, porque la hemos descargado de su prístino propósito, que era manifestar el amor, evidenciar la armonía de las criaturas. La música lo obedece con cierto engaño, pues va en busca del éxtasis. El éxtasis, evidentemente, pues nos recuerda a algo místico, como por ejemplo el éxtasis de Santa Teresa. Pues por el momento lo dejo aquí. Gracias y hasta una nueva oportunidad.